Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. La entrevista de primera clase. Así es, queridos pasajeros, ya estamos en nuestra sección 3. Estábamos comentando que qué rápido se pasa el tiempo. Y vamos a iniciar con nuestra entrevista de primera clase. Como ya habíamos mencionado, nuestro invitado del día de hoy es un invitado especial, es el maestro Marco Antonio Guzmán Guerrero, subdirector de análisis prospectivo de la Secretaría de Turismo Federal. Pues bienvenido, maestro. Un placer que esté con nosotros y que nos pueda compartir con nuestro público parte de su experiencia profesional y qué es lo que hace dentro de la Secretaría. De acuerdo. Para empezar, me gustaría comenzar preguntándole cuál es su formación académica. Bien. Así nos da un breve semblanza para que nos dé tiempo a hablar de todo lo que tenemos pensado preguntarle. Perfecto. Mi formación ha sido en economía. Yo hice estudios de licenciatura de economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Xochimilco. Después de estar ahí trabajé algún tiempo, 2-3 años, y después hubo la oportunidad de entrar a hacer la maestría en el CIDE también en Economía, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, una experiencia muy particular para quien con una formación económica busca hacer más sólida esa formación. Okay. Grata experiencia, 2 años fueron intensos de estar ahí como para estudios. Especializar más esta Exacto. parte de lo que se necesitaba en economía. Sí, exacto. Okay. Y posteriormente, ¿cómo llega al sector público? Bien, por alguna coincidencia, poco antes yo de seguir estudiando en la universidad, un amigo me comentó que había una oportunidad de ingresar al INEGI en ese entonces, a un área un tanto administrativa, pero de conocer a fondo cómo se genera la estadística para el sector industrial. Me tocó trabajar la parte de registros de la encuesta industrial mensual que trabaja el INEGI, enfrentarme a una parte nueva para mí, porque muchas veces como economistas vemos ya los datos procesados, los datos ya publicados, pero ahí fue una grata sorpresa trabajar en cómo se generan, cómo se arman esos datos, como un rompecabezas donde según las actividades que se estén desempeñando se conforman las clases de actividad. A mí me tocaba trabajar la información de Guadalajara, la información de Saltillo, y era revisar cuestionarios mensualmente eran alrededor de 600 cuestionarios, revisar la consistencia de las respuestas que daban las empresas para proceder a integrarlas ya dentro de lo que es la encuesta industrial mensual. Okay. Oh, perfecto. Y entonces de ahí de INEGI después salta a la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, ¿es correcto? De INEGI yo estuve trabajando en ese entonces en lo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto. Me integró a un área que es donde se lleva a cabo lo que es el informe de gobierno. Estuve en la parte financiera, una labor también bastante, para mí, más que nueva, formativa, porque era integrar la parte del sector financiero en el informe de gobierno. Estamos hablando me tocó esa etapa entre yo no lo hacía, pero era las máquinas de escribir electrónicas y empezar a usar las computadoras con editores de texto novedosos. Esa parte de transición, ¿no? De Exacto. Cambio de tecnología. Sí, fue una parte muy provechosa para mí, porque yo venía de una universidad donde nos tocó trabajar con unidades de cómputo, todavía no PC, pero sí una unidad de cómputo donde hacíamos trabajo de estadística. Entonces el poderte trabajar en computadoras personales era algo no tan novedoso, sí la forma en cómo se procesaba la información, pero fue algo bastante atractivo para mí, como trabajar grandes volúmenes de información en un procesador de textos. Exacto. Posteriormente ingresa a Sectur, ¿no?
¿Y ahí Sí. qué puestos tuvo? Bueno, ya yo les comentaba que yo ya sé un poquito acerca de los puestos que tuvo, pero nos gustaría que platicara Exacto. acerca de que, por ejemplo, como subdirector de asuntos multilaterales, ¿qué era lo que hacía él? ¿Desde cuándo perfecto. entró? Yo tengo la duda. ¿Cuándo entró a Sectur? Yo entré a Sectur hace 11 años. Ok. Previa a Sectur yo estoy trabajando alrededor de 9 años en la Cancillería. Igual y en se la conocieron, pero Secretaría Por eso de le Relaciones preguntaba. Exteriores. Pero en Relaciones Exteriores entonces estuvo antes. Sí, yo estuve antes en Ajá. lo que era yo entré al área de análisis económico en una Dirección General de Organismos Económicos Internacionales. Ujú. Ahí elevábamos un boletín semanal que se circulaba a las embajadas, a los consulados, y la idea de hacer con un lenguaje bastante accesible en para general, todos. saber cómo era la situación económica en México, cómo estaba desempeñando, y era una labor bastante intensa y periódica cada semana hacer un boletín semanal. Me integré a un área de asuntos para la OCDE, muy rica en información, realmente es un mar de información de distintas disciplinas que conjuga la OCDE como tal, los temas económicos, los temas ambientales, los temas también del sector agrícola, del sector empresarial. Realmente es una fuente de información rica la que proporciona este organismo. Hoy día está a cargo José Ángel Gurría como secretario general de la OCDE, hasta donde tengo entendido su tercer mandato, Ujú. y me tocó antes de salir de ahí participar en el grupo que se encargó de facilitar todo lo que fue la gestión para la candidatura de José Ángel Gurría, y afortunadamente yo al salir él ya había sido elegido como secretario general de la OCDE. Afortunadamente, pues ya con ese buen tino que lleva ya 3 periodos ahí al frente. Así es. Mi arribo así precisamente a Sectur llega por mi experiencia con temas en áreas internacionales, y llego a la asesoría del entonces secretario de Turismo, y De veo temas Elizondo, internacionales, de exacto, Rodolfo de Elizondo. Estaba entonces, ¿por dónde entró? Por el área de... De la asesoría yo entré con el entonces con los asesores Sekeli. Ah, claro, ok. Entonces, Sí. ¿en qué año entró a Sectur? Yo entré a Sectur hace 11 años. Entonces, Estamos en el hablando de 2006, por ahí. 2006, 2007, exacto. Ah, pues yo andaba todavía por ahí, oiga. Yo estuve de repente, 2001 a pues, nos vimos. 2008 Sí, sí. ahí en Sectur. Yo estaba en Cultura Turística. Muy bien, seguramente por ahí nos coincidimos. Seguramente por ahí coincidimos, ya se me hacía su cara conocida. Ok, y entonces empezó por ahí, por el área de Sí, coordinación de asesores del Empezamos secretario. por esa área, una área muy activa, Ujú. muy pequeña para la parte de los asuntos internacionales, Ujú. y lo mismo veíamos asuntos multilaterales que asuntos bilaterales. Yo daba seguimiento a los temas de OMT, a los temas de Asociación de Estados del Caribe, a los temas de APEC, eso Ok, en temas en particular en aspectos de turismo. Ujú. Entonces fue bastante provechosa esa experiencia, porque incluso ya desde ahí se perfilaba esa importancia que tienen los datos, de la información que se intercambia entre los países en temas de turismo. Fue algo que empezó a atraer, y posteriormente hubo la oportunidad de ingresar ya dentro de lo que es el servicio profesional Sí. a la subdirección de análisis económico, ahí Ok. mismo en la Secretaría de Turismo. También subdirección. Que hay que explicar un poquito, si le parece bien, en qué consiste esto del servicio profesional de carrera. Esto inicia, ¿no?, desde el gobierno del presidente Fox. Exacto. En 2002. cuanto a darle la oportunidad a cualquier persona interesada en ingresar al servicio público, pues de participar en un concurso de selección de la mejor persona, ¿no?, el mejor perfil. Exacto, sí. De hecho, es un tema que ya se venía trabajando con anticipación. Ujú. En la Secretaría de Hacienda había una unidad de servicio civil Ajá. en ese entonces, y estaban ya trabajando, que incluso llama la atención que este es un ejercicio que es con una recomendación de las que establece la OCDE en cuanto al establecimiento de estos servicios profesionales de carrera, para poder de alguna forma contar con esos cuadros que se están formando dentro de la administración pública Ujú. y que permiten dar continuidad a varios de los proyectos. Claro. Y entonces eran procesos interesantes. Siguen existiendo, ¿correcto? Por en algunas supuesto, sí, plazas. siguen existiendo. Sí, Entonces, pasar una serie de filtros
por supuesto, de entrada el currículum, después hacer exámenes técnicos, teóricos, pasar entrevistas, ¿no? Exacto, hasta que ya sí. de una terna se define quién es el candidato idóneo para ocupar cada puesto. Sí, de hecho yo recuerdo que en ese entonces mi jefe, Pablo Álvarez, yo le comentaba que yo estaría por ahí cerca de un año porque tenía otros intereses. Proyecto. Otros proyectos y finalmente llevo 11 años, entonces mis proyectos siguen ahí. Hace 2 años me certifiqué en el cargo y entonces a 2020 esa certificación es válida. Lo mantiene. Me mantiene, conserva como servidor público de carrera, certificado en estos 5 años. Tendría que hacer nuevamente otra certificación y bueno, en caso de continuarla estaríamos con otro tiempo para poder seguir en temas de turismo. Y ahí lo interesante, nada más yo quisiera cerrar el paréntesis de este tema, es que se hizo también, bueno, obviamente para reconocer a las personas que tenían el mérito de ocupar los cargos, pero también para evitar la alta rotación que se daba con los cambios de gobierno, ¿está de acuerdo? Exacto. En sí. donde, bueno, se iba el presidente, se iban los secretarios Sí, y de ahí para abajo era barrer, flujo, ¿no? Exacto, sí, Y sí. volver a empezar en muchos sentidos, inclusive con mandos medios. Entonces esto sí ha favorecido, yo creo que desde directores generales hasta pasando por directores, subdirectores, inclusive jefes de departamento y enlaces, Enlaces, esas exacto. plazas de enlace, pues estas personas como usted permanezcan en sus puestos y están bien encaminados y pues le den seguimiento a los proyectos que ya se tienen en marcha, ¿no? Exacto. Perfecto, ya no interrumpo, Nancy. No, no te Perdón. preocupes, Vero. Pero es que aquí el colega, ¿verdad? Sí, yo también tengo muchas preguntas y creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Porque, por ejemplo, esto fue ya en el área de como subdirector de asuntos multilaterales. Exacto. Pero y después estuvo otro puesto de subdirector de análisis económico. Sí. Y ahora el único que, en donde está, que es el subdirector de análisis prospectivo. ¿Qué Exacto. hace un subdirector de análisis prospectivo? Bien. Lo que nos toca aquí es dar seguimiento. En esta dirección se genera mucha información, se integra mucha información y lo que hace falta es analizarla para saber cuál es la situación del turismo Es hoy como hacer día, el desglose de Exacto. toda la información que de se lo que recaba. se tiene, darle consistencia, armarla con cierta coherencia para que nos dé, tomarle el pulso al turismo y de alguna forma que nos dé elementos para poder prever qué se viene más adelante en términos de turismo. Okay. ¿Y qué fuentes toman? ¿Todas? Las fuentes son Banco de México, Banco de INEGI. México, INEGI es una fuente muy importante. Su cuenta satélite de turismo recién fue actualizada hace 2 semanas con una serie anual de 1993 a 2016, lo cual a los que somos usuarios de esta información nos satisface porque nos permite tener de corrido una serie bastante extensa para el análisis y próximamente nos proveerá de información trimestral desde esas fechas para la parte de producción y consumo turísticos. Entonces podríamos decir que su área es la que se encarga de proveer la información a Datatur. Exacto. Okay. Hay un área, esta dirección general donde yo colaboro, están 3 direcciones de información, de estadística y la de análisis prospectivo. Ok, súper interesante, ¿no? Y me imagino que ha de ser un equipo muy comprometido y también un trabajo muy difícil porque la información, bueno, ahora que lo vemos, la puedes obtener de diferentes lados, pero la verdad es que lo difícil es el procesamiento. Exacto. Exacto. Sí. De hecho, yo sigo, por mi experiencia que he tenido, sigo consultando información de la OCDE. La OMT no se diga, es estar en forma cotidiana a ver qué hay de información en la OMT. Recién publicó su barómetro del mes de octubre, donde hay ya señales de por dónde vienen aspectos de llegadas de turistas internacionales, en la parte de divisas. Entonces, hay que estar dándole seguimiento a esa información. Ok, pues la verdad es que todo lo que nos ha dicho es muy interesante, realmente quedan preguntas pendientes, pero vamos a ver, y a mí me gustaría saber en esta parte, siendo economista, estando en la parte de turismo, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del sector turístico? ¿Le ha gustado o sí se gustaría regresarse a lo mejor a otra área? Uh-huh. Me ha gustado, comentaba yo que inicialmente mi plan era estar 1 año, ya
llevo más de 10. Sí, porque como economista, ¿cuál sería como que el máximo de estar en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Finanzas? Estuve en la Secretaría de Hacienda, he estado en otras dependencias, y algo que me llama la atención es la información necesaria que hace falta en el turismo, que está dispersa, que no hay información procesada en forma abundante para el sector turismo, y eso lo hace más atractivo a diferencia de otros sectores como el financiero, donde hay información al minuto de cómo se desempeña la Bolsa Mexicana de Valores, cómo se desempeñan las tasas de interés día a día. En el caso del turismo no se cuenta con esa información, hay que armarla, y es todo un reto poderla procesar y darle coherencia para poder analizar esta información. Entonces le gusta esa parte de que pueda aportar Exacto. un granito de su conocimiento al sector turístico con sus conocimientos. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Eso no acabamos aquí, vamos a continuar nuestra segunda parte. Pero perfecto. En este momento vamos a hacer una pausa, ¿verdad, cabina? Así es, Nancy, piloto Nancy, vamos a hacer otra escala en nuestro vuelo, es el corte de la hora. Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y YouTube como Primera Clase 1670M. Nuestro Twitter es @pclase1670am. También tenemos teléfono en cabina 3088-1670 y correo electrónico primeraclase@anahuac.mx. Más adelante les voy a contar que ya hicimos el casting de Primera Clase hace unos días, nos fue muy bien, ojalá haya una oportunidad de platicarles los resultados. Bueno, tal vez no digo los nombres, pero sí los resultados. Soy Verónica Palavicini, son las 6 de la tarde con 58 minutos. No se despeguen de sus asientos, estamos en Primera Clase, Radio Anáhuac 1670M. Amplía tus sentidos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.